Amado Padre, agradecemos la mañana que nos das y la salud para poder aprender más de tu palabra. Estamos muy gozosos en ver la forma como nos hablas a través de este Evangelio según San Mateo y de estas bienaventuranzas en especial. Te pedimos que la que vamos a ver ahora siga alentando nuestros corazones en ese descubrimiento y más bien en esa confirmación de lo que es haberte conocido. Te pedimos tu bendición y tu guía a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a continuar entonces ahora con esta bienaventuranza de Mateo capítulo 5, versículo 7. Vamos a darle lectura a ella, si fueras tan amable, Edgar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, hemos estado comentando cómo estas bienaventuranzas manifiestan lo que Jesús dice de lo que es una auténtica salvación. Nos muestra cómo a través de ella hay requisitos que Él quiere que nos queden claros para que nos orienten claramente acerca de lo que es esta salvación. Ahora, vemos, por ejemplo, cómo se nos muestra en la Biblia a través de la parábola del sembrador lo que es la auténtica conversión. Y esto nos mueve nada más a darnos cuenta de que hay algo muy importante para Dios. Dios nunca iba a dejar que algo tan importante como era la salvación fuera a quedar tan ambiguo. Él iba a venir al mundo a morir por nuestros pecados y este gran hecho era precisamente para salvar a los pecadores y quería que quedara bien claro en el corazón de cada persona lo que significaba la verdadera salvación. Entonces, vemos en esta bienaventuranza ahora algo que contrasta un poco con las cuatro primeras. Bienvenidos, buenos días. Contrasta algo con las otras cuatro. Las otras cuatro tienen que ver específicamente con lo que es la salvación. Después continúa diciendo que en ese reino de Dios, el resultado de esa auténtica salvación se manifiesta en hechos concretos, como los que vamos a ver ahora. Por decirlo de otra manera, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estos cuatro tienen que ver con esa salvación. Hay que llegar en esa bancarrota espiritual. Tenemos un espíritu de mansedumbre contrario al orgullo en el que vivíamos. Ese orgullo que manifestaba nuestra naturaleza carnal, ese egoísmo que generaba toda la vida de pecado, ha sido dejado en la cruz y nosotros nos hemos humillado, nos hemos hecho humildes ante Dios para aceptar su salvación, para decirle, Señor, si tú no me salvas no tengo ninguna otra esperanza. Bienaventurados los que lloran, porque lloras esta condición caída que tenemos como humanos, que queremos hacer el bien pero nunca podemos llevarlo a cabo. Entonces eres consolado cuando recibes la salvación en Cristo. Bienaventurados, veíamos la vez pasada, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Pero de cuál justicia? De la justicia perfecta que necesitamos para ser reconciliados con Dios. Como seres humanos nunca podemos realizar ninguna justicia perfecta, jamás. Y Dios lo que demanda es justicia perfecta. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Cuando estaba Adán y Eva en el huerto, el Señor les dice, el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces la justicia de Dios demandaba esa muerte. Y Jesús vino a realizar esa justicia perfecta en nuestro lugar. Ese sacrificio perfecto de alguien que fue sin pecado, solamente Dios podía hacerlo. Alguien sin pecado, un ser perfecto que diera su vida por el ser imperfecto, nosotros, en lugar de nosotros, en favor de nosotros. Entonces, cuando Él da su vida en la cruz, dice la Escritura en el 1:7 de Juan, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ese sacrificio nos hace perfectos ante Dios. En Hebreos 10:14 dice, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos, escuchen muy bien esto, no ante los hombres,
perfectos ante Dios. Fíjese el contraste. En una ocasión yo estaba aquí en Guatemala, ya recién llegado, y vi una noticia que iban a ejecutar a una persona porque había hecho atrocidades, ¿verdad? Lo iban a matar. Le iban a dar la pena capital. Y resulta que llegó un pastor a hablarle de Cristo a este hombre, y él decidió arrepentirse de su vida de pecado, y él decidió aceptar la salvación en Cristo. Y entonces un reportero se acerca a este pastor y le dice: pastor, ahora que este hombre ya se arrepintió y ya se convirtió a Jesucristo, ¿cree que deberían quitarle la pena capital? Y él dijo algo muy importante y algo muy correcto. Él dijo: el hombre ha arreglado sus cuentas ante Dios, pero ante la ley, él tiene que pagar lo que hizo. Y es totalmente correcto. Pero qué importante entender que ante Dios, Cristo nos hace perfectos al alma que se arrepiente y se convierte a Él. Está a nuestro alcance. Aparenta ser sencillo. Lo que lo complica es nuestra voluntad. El hombre no quiere. Y si no quiere, no se puede hacer nada. Si el hombre quiere seguir viviendo su pecado, Dios no puede hacer nada. Ya hizo el gran sacrificio en la cruz. Pero si el hombre quiere seguir viviendo su pecado, no hay ninguna otra opción. No hay más sacrificio que se pueda realizar. Para poder aceptar ese sacrificio necesito arrepentirme y convertirme. Eso lo dice en Hechos 3:19. Dice: arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Hay que arrepentirse de la vida de pecado. Esto es dar la media vuelta, dejar de vivir en esa vida de pecado y convertirme a Dios. Es la decisión de mi corazón. Pero no es nada más una vez que se hace para hacer una oración. Es una actitud que cambia mi vida y que se manifiesta en cada acto de mi vida. Dejo de hacer lo que se me da la gana para hacer la voluntad de Dios ahora. Y entonces aquí, como, perdón que todo este preámbulo lo hice por la justicia, el que tiene hambre y sed de justicia es de esa justicia, de ser justificado ante Dios. Y de esa justicia perfecta que necesito ante Dios, que solamente Dios me la puede dar. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estos 4 en cuanto a la salvación. Pero después empieza a mencionar ese efecto que hay en cada hijo suyo, en cada súbdito de ese reino de Dios, de cada persona que se arrepiente y se convierte a Dios. Empieza a haber un efecto. Y ese efecto es producido por ese cambio que logra el Espíritu en nosotros. Como ya Dios nos ve perfectos, por eso su Espíritu puede entrar en nosotros, porque nos ve en Cristo. Nos ve perfectos en Cristo. Entonces, este hecho de que ahora su Espíritu mora en nosotros, opera, es el poder que nos lleva a obrar diferente. ¿De qué manera diferente? Ya no conforme a mi egoísmo, sino ahora conforme al carácter y el amor de Dios. Y entonces ahora dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces vemos que también las bienaventuranzas describen el carácter del verdadero cristiano. Mucha gente te puede decir: soy cristiano, pero ¿tú pensarías que una persona es cristiana si siempre ha sido un borracho y sigue siendo un borracho después de que se convirtió a Cristo? ¿O que es un adúltero siempre en su vida y sigue siendo un adúltero en la actualidad? ¿En dónde está esa conversión? ¿En dónde está ese poder de Dios? No existe. Hay una evidencia. Una persona una vez lo decía de esta manera: decir que soy cristiano y no hay ningún cambio en mi vida es tanto como decir: disculpen que haya llegado tarde, pero es que iba camino hacia el estudio y de repente quise ganarle al tren, me chocó el tren, dio vueltas el carro y por eso llegué tarde. Y tú estás así como si nada. Oye, si hubieras sido impactado con esa máquina, estarías en el hospital, ni siquiera hubieras llegado. Y si llegarías acá, llegarías todo sangrado, todo moreteado. Habría una evidencia con ese choque de ese poder de esa máquina. Cuando entra el Espíritu Santo a tu vida, se muestra ese poder de Dios en una transformación en tu vida. Entonces, esos cambios que empieza a operar no son otra cosa más que el poder de Dios. Y yo esto siempre procuro
subrayarlo. Nosotros no tenemos esas cualidades. Nosotros no tenemos esas capacidades. Solo Dios puede llevar a cabo esto en la vida del creyente. Y, híjole, perdón que se me olvidó un detalle. Ahí son muchos los detalles electrónicos, pero bueno. Después de esta pequeña introducción, nos damos cuenta, como les decía, que las bienaventuranzas demuestran el carácter de Cristo en la vida de una persona. Ahora, hay que aclarar algo muy importante, porque hay grupos que piensan que entonces la salvación es por obras, ¿sí? Aquí dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, si tú obras en misericordia, te ganas la salvación. Pero nada de esto está diciendo este pasaje. Si leemos el contexto y vemos ahora este otro, nos damos cuenta que aquí no habla de la salvación por buenas obras. Quiero aclarar esto. Para salvarme, ninguna buena obra me sirve. Ninguna buena obra me alcanza. Los 10 mandamientos, por ejemplo, Dios nos los da y son para podernos salvar por nosotros mismos de manera perfecta, completa y absoluta. Significa, no mentirás, me voy por el más leve. No mentirás significa no haber mentido nunca jamás en tu vida, ni una mentira, ni una mentira. Que le dices a una persona, nos vemos a las 8 y llegas a las 8:30, le mentiste. O sea, ni esa, ni una. ¿Quién? ¿Quién se puede salvar por sus obras? Absolutamente nadie. Esos 10 mandamientos nos muestran el carácter de Dios y nuestra incapacidad para salvarnos por nosotros mismos. Jamás podremos salvarnos por nuestras obras. Jamás. Imposible. Imposible. Tú podrás vender todo lo que tienes, darlo a los pobres con el propósito de alcanzar la salvación. No te sirve para nada en lo absoluto. Tiraste, si esta era la intención, tiraste tu dinero. Si esta era tu intención. Para salvarnos hay que llegar pobres en espíritu, llorando, manso, con hambre y sed de justicia de Dios, porque yo no tengo nada que ofrecerte para poderme salvar, solo agarrarme de tu misericordia. Solo tú me puedes dar esa salvación, y ya una vez que recibo esa misericordia, puedo manifestar misericordia. Entonces, no es un requisito para la salvación, sino una evidencia de que realmente ya hay esa salvación. ¿Se entiende la diferencia? Una persona que dice que es salva, pero no es salva, que no ha dado el paso de arrepentirse y convertirse, que quiere una salvación cómoda, un Dios cómodo, un Dios que me permita hacer lo que yo quiero, lo que se me da la gana, que me ayude a ser próspero, que me dé salud, etcétera. Todo esto es un Dios que no es el Dios de la Biblia. Eso es un ídolo, no es el Dios de la Biblia. Y el hombre busca esto. Esa persona no tiene evidencia de salvación. Alguien que realmente se arrepiente y se convierte, y era un ladrón, y ahora devuelve lo que robó. Esto le pasó a, creo que fue Moody, se me hace, que llegó una persona y le dijo, pastor, yo entendí la salvación y yo realmente quiero la salvación, yo realmente estoy arrepentido y quiero la salvación, pero no puedo alcanzarla. Le dice, ¿pero por qué? Porque acabo de robar $10,000. Arrepiéntase de su pecado, devuelva ese dinero y conviértase a Dios. El problema es que ya me gasté más de la mitad. Pues vaya con la persona que le robó, pídale perdón, devuélvale lo que todavía tiene y comprométase a pagarle lo que ya se gastó. Y si usted no tiene suficientes pantalones, lo puedo acompañar para hacer eso. Y lo acompañó. Entonces el hombre tomó la decisión correcta, se arrepintió de su vida de pecado y se convirtió al Señor. Y fue con el pastor, con el dueño de la fábrica donde él había robado. Y le dice, Señor, aquí traigo a una persona que se ha arrepentido y se ha convertido a Dios en una de mis campañas y quiere decirle algo. Dígale. Le dice, bueno, jefe, quiero decirle que antes de irme yo me llevé $10,000 de la empresa y quiero
decirle que ya me gasté más de la mitad, aquí están 4,000, se los devuelvo y me comprometo a pagarle lo que le debo. Y si quiere le firmo unas letras o lo que usted quiera. Y dice, mira, entonces ahora realmente estás arrepentido. Perfecto. Entonces te vuelvo a reinstalar en mi compañía y te voy a poner como el director de finanzas. Y fue muy bien. No quiere decir que siempre pase eso. Pero ¿qué fue lo que vio este jefe de este dueño de esta empresa, de esta fábrica? Un corazón arrepentido. Un corazón que había robado, pero ahora ya no iba a robar más. Vemos la vida de muchos ejemplos en la Escritura de personas que vivían en una vida desordenada, como Zaqueo el publicano. Recordemos que ellos adquirían como algo así como una especie de ¿cómo se llama cuando tienes una empresa como McDonald's, franquicia, una especie de franquicia, ¿sí? Del gobierno para cobrar impuestos, de Roma, para cobrar impuestos. Y entonces cobraban los impuestos a su antojo y a la gente le cobraban de más, se quedaban con el resto. Eran unos verdaderos ladrones, ¿verdad? Entonces este hombre, en ese estilo de vida, llega Jesús y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy voy a comer en tu casa. Imagínate ese hombre lo que sintió. Todo el mundo estaba esperando ver a pasar a Jesús. Él era chaparrito y no alcanzaba a verlo. Entonces se sube a un sicómoro para alcanzar a verlo y de repente el Señor levanta la mano y dice, Zaqueo, hoy voy a comer en tu casa, desciende. Y él llega y lo recibe en su casa y muestra la evidencia de su salvación. Señor, aquí está lo que yo tengo. La mitad de mi dinero lo doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguien se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y cuál fue la expresión del Señor ante este gesto? Hoy ha entrado la salvación a esta casa. ¿Sí? Esa fue una evidencia de la salvación. No fue el hecho de lo que hizo lo que le dio la salvación, sino por haber aceptado la salvación, se manifestó en este tipo de actitudes. Hay un cambio en la vida de una persona. Entonces, aquí lo que vemos es, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, tratemos de definir un poco el término de misericordia. ¿Qué significa misericordia? Misericordia significa algo más que compasión. Es actuar para aliviar la necesidad de otra persona. Tú ves a alguna persona en necesidad y la ayudas. Por ejemplo, ves a una ancianita que viene del súper cargando unas bolsas y tú dices, ya le faltan nada más 2 cuadritas, ya que haga ejercicio, le va a ayudar. Pretextos, ¿verdad? Pero si te acercas y sin preguntarle, le tomas las bolsas y te echas a correr para su casa, para llevárselas, actuaste en misericordia. ¿Sí? Aliviar, ayudar para aliviar la necesidad de otra persona. De repente te encuentras con otra situación. Una persona que le dio, esto se vio mucho en esta enfermedad, en esta pandemia del COVID, ¿verdad? Una persona estaba con COVID encerrado en su casa, los vecinos se enteraron que tenía COVID. ¿Y cuál fue la reacción correcta de ellos? Obrar en misericordia. Él tomó la actitud correcta, se encerró en su casa. Entonces, un amigo le habla a un vecino y le dice, hazme una lista para traerte el súper de lo que necesitas. Yo voy y te lo traigo. Hombre, muchas gracias. Ayudar para aliviar la necesidad de otro. Y el hombre se tomó la molestia, agarró la lista, se fue al súper, le compró todas las cosas, se las llevó a la puerta de su casa, ¡tindón! Y ahí estaban las cosas. El otro hombre no, ¿verdad? Eran tiempos, perdón, hablando de SIDA, ¿verdad? No es nada de eso.
Ay, disculpen. Esta persona obró en misericordia y esto es lo que significa, ¿verdad? Tener esa compasión. Implica una compasión puesta en acción. O sea, puedes tener la buena intención, pero no hacer nada. La misericordia, el misericordioso, actúa, obra. Ahora, esto refleja precisamente el carácter de Dios. Por eso no lo puede reflejar una persona que no ha conocido a Dios. Cuando Cristo entra a morar en el creyente, empezamos a replicar a quien está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es la misma persona. Entonces empieza a replicar. Vamos a leer en el Salmo 103.8, si fueras tan amable, Olguita. 103. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Hasta qué grado llega la misericordia de Dios? Lo tenemos en la cruz. No tenemos esperanza. La única forma de podernos salvar era con el sacrificio de Jesús. Y tuvo misericordia de nosotros y se desprendió de lo que más amaba, su propio Hijo, el santo, el perfecto, el sin mancha, el sin pecado. Él no merecía eso, lo merecíamos nosotros. Él obró en misericordia, actuó aliviando la necesidad nuestra y nos dio la salvación. Vemos a una nación perdida en pecado y corrupción, que estaban acostumbrados a grandes masacres porque querían imponer su imperio. Y los ninivitas habían empezado a invadir algunas naciones de los judíos. Los habían arrasado y ponían pirámides de cráneos para espantar a la gente. Y que la gente ante esta situación tuviera terror de ellos, ¿verdad? Entonces, como para facilitarles un poco el poderlos conquistar, ¿verdad? Y Dios le dice, ve y predícales. Ve y predícales. Si ellos necesitan un juicio de tu parte, ¿cómo ve y predícales? Mira lo que han hecho a tus naciones. ¿Cómo dices ve y predícales? Levántate y ve para allá. Dios le dice, ve para allá. Jonás fue para el otro lado. No quiero. Si tú quieres que esto se salve, yo no quiero. ¿Entendemos el grande en misericordia? Dios tuvo que trabajar en el corazón de Jonás, también obrando en misericordia, porque lo había podido descalificar, ¿no? Ya no te voy a usar más como profeta. Fue un gran pez el que, dado que lo sacaron del barco y lo echaron en el mar para que se desbaratara esa gran tempestad, el gran pez obró en ese arrepentimiento. Y entonces, finalmente fue a Nínive. ¿Y cuál fue el mensaje que les compartió? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Yo creo que había algo más de esto porque se arrepintieron. Había algo más en esa predicación, pero ahí nada más se nos menciona esto. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al mismo rey de Nínive y se levantó de su silla, se sentó sobre ceniza y se vistió de cilicio y hizo proclamar y anunciar por todo Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino arrepiéntanse, conviértanse, dejen su mal camino. Y luego dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. No destruyó Nínive.
Y entonces se enojó Jonás, porque Jonás quería que viniera una destrucción sobre ellos, y le dice, ahora pues, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, Señor, mejor mátame, yo ya no quiero la vida. ¿Entendemos el grande en misericordia? A nosotros hay cosas que nos cuestan obrar en misericordia. Ahorita vamos a ver cómo se manifiesta, pero hay cosas que nos cuestan. Pero Dios, el perfecto, es grande en misericordia. La misericordia va más allá del juicio. Triunfa sobre el juicio. Más adelante lo vamos a ver ahí en Santiago. ¿En qué sentido triunfa sobre el juicio? Acá se arrepintieron y ya no vino el juicio. Triunfó sobre el juicio. Ya no vino el juicio. Impresionante, pero va más allá de la justicia. No la elimina. No la elimina. Pero va más allá de esa y puede triunfar, es decir, puede evitar el juicio. Y podemos entenderlo de la siguiente manera. La misericordia no da lo que el otro merece, sino lo que el otro necesita. Esa es la misericordia. Yo les he comentado, para poder discernir entre gracia y misericordia, este término. La misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? El perdón y su salvación. La gracia significa que Él nos da lo que no merecemos. ¿Qué es lo que no merecemos? La salvación. Sin embargo, nos la regala. ¿Sí? La salvación es un regalo. Aquel que se arrepiente y se convierte simplemente tiene que pedirle a Dios el perdón a través de esa sangre de Jesús, y se convierte a Cristo y le pide a Dios su perdón y que ahora more en su vida, y el poder del Espíritu Santo empieza a obrar en él los cambios. Pero es obra de Dios, es regalo de Dios. Una vez hubo un seguidor de Jesucristo que se fue a predicar a otro lugar, y una de las personas que se convirtieron, uno de ellos era un mago, practicaba la magia. Pero lo que estaba viendo a través de Felipe lo dejó con los ojos cuadrados. Él decía, esto es más que mi magia, ¿no? Esto es poder de Dios. Entonces llegan los apóstoles, se convierten las personas y ponen sobre ellos las manos, porque esa era la forma como venía antes el Espíritu, y después ya se quitó esto y continuó viniendo sobre aquel que se arrepiente y se convierte solamente. Entonces él le dice, ¿cuánto quieren? ¿Cuánto quieren de qué? Bueno, él ha acostumbrado a eso, ¿no? Todo es dinero. Entonces, ¿cuánto quieren para darme ese poder? Para que también a cualquier persona que yo le ponga las manos, venga el Espíritu sobre él. Y le dice Pedro, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Crees que esto se adquiere por dinero? Esto es un regalo de Dios. Esto no se compra, es un regalo, es por gracia. ¿Sí? Nos cuesta trabajo entender esa gracia. Aquí todos estamos acostumbrados al dinero y a que tiene que ser con dinero todo lo que se tiene que hacer en la vida. Y la salvación, lo más grandioso que existe, no se adquiere por dinero. Es un regalo de Dios, se recibe por gracia. Impresionante. Pero esta es la misericordia. No da lo que el otro merece, sino lo que el otro necesita. Y así nos ve Dios de necesitados y nos regaló su salvación. Ahora, otro punto importante es entender que la misericordia nace en una vida que ha sido transformada, como les decía hace unos momentos. No se puede experimentar si no has experimentado primero las otras 4 bienaventuranzas. Ya las experimentaste, son un hecho en tu vida, hay claridad en esa salvación, entonces empieza a replicarse ese Dios que está en tu vida, ese espíritu que ahora está dentro de ti, y
¿Cuál es esa manifestación? En misericordia. La misericordia nace en una vida que ha sido transformada, que vive mostrando esa misericordia porque primero ya la ha recibido, porque así es Dios. Dios es rico en misericordia y empieza a hacernos ricos en misericordia. Leemos en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice Dios que es rico en misericordia. Pero la misericordia también tiene mucha relación con el amor. Pero escuchen bien, no es el amor sentimental que nosotros conocemos, es el amor divino. El amor que se nos describe en 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, etc. No me puedo detener tanto en esto otra vez, pero tiene mucha relación con el amor. Dios, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó. ¿Y en dónde nos manifestó ese amor? En que nosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Rico en misericordia. Si yo me pongo a pensar cuántos pecados me perdonó, yo digo, Señor, me perdonaste de una cantidad infinita de pecados. Ahora multiplícalo por cada persona, por cada pecador. ¿Encontramos la riqueza de su misericordia? Nos perdonó todos los pecados. Ahí mostró esa misericordia. Y empieza a manifestarse también a través de nosotros, a replicarse a través de nosotros. Y es que la misericordia, si no hubiera Él obrado en esa misericordia, en ese perdón de todos los pecados, no tendríamos salvación. Dice en Tito 3:5, si fueras tan amable, Olguita. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así es. Como les decía, para la salvación no alcanza obra alguna. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Por qué? Porque en nuestra vida de pecado no obramos justicia. Todas nuestras justicias están manchadas de egoísmo y de muchas otras cosas. Leemos en el 64:6 de Isaías, porque dice, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. En la vida de pecado el hombre no puede mostrar ninguna justicia que sea agradable a Dios, o que nos dé la aceptación de Dios. Es imposible. Nosotros no tenemos esas buenas justicias. Él sí. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, nada de eso nos podría salvar, sino por su misericordia. Por eso nos salvó. En su misericordia, ¿sí?, actuar para aliviar la necesidad de otro. En su misericordia nos lavó. Estábamos sucios ante Dios, nos limpió con su sangre. Nos regeneró. Éramos degenerados, ahora somos regenerados. ¿Sí? Esto es lo que hizo en su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración, nos salvó. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las que yo vivía en mi carne, en mi egoísmo, pasaron.
He aquí todas son hechas nuevas en el poder de Dios, en el Espíritu Santo, que ahora mora en mí, hace todas las cosas nuevas. Todo por su misericordia. Ahora, esto no indica algo que podamos obrar por nosotros mismos. Esto es algo que surge como fruto de la conversión. Y no mostrar misericordia, lo único que da evidencia es de un corazón no regenerado o un corazón endurecido. Si por alguna razón yo tengo claridad en mi conversión, pero resulta que me doy cuenta que en algunos aspectos todavía soy duro, todavía no obro en misericordia, entonces, ¿qué puedo hacer? Señor, quítame este corazón endurecido. Permíteme mostrar la misericordia como Cristo la mostró. Pedírselo porque ahora su Espíritu mora en mí y nos va a ir llevando de un paso a otro más misericordiosos, mostrando más a Jesús. Va desarrollando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Esto va en desarrollo. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa misericordia? La misericordia se manifiesta de varias maneras. Implican todas estas misericordia. Por ejemplo, se manifiesta en el perdón que debemos dar a las demás personas. ¿Es porque merecen tu perdón? No. ¿Tú merecías el perdón de Dios? No. Él tuvo que obrar en misericordia. Leamos lo que dice en Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35, donde nos habla acerca de dos casos que ilustran muy bien, uno que sí tuvo misericordia y el otro que no obró en misericordia. Pero ¿cómo se esmera el Señor para dejarnos claro este asunto? Vamos a leer. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. $1,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este hermoso pasaje trae muchas enseñanzas a nuestra vida. Para darnos una idea y entrar un poco en el contexto, uno le debía 10,000 talentos, ¿no? Esta era una cantidad imposible de pagar. Ni con toda su vida lo hubiera pagado. Tendría que tener una condición quizá de rey, pero este hombre distaba mucho de la realeza. Prácticamente no podía pagarlo. Este señor le perdonó 10,000 talentos a este hombre. Ya había tomado a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda.
Él le rogó, no le exigió. Yo te exijo tu perdón, jamás. Era un rey. Le rogó. Y el Señor fue movido a misericordia. ¿Y en qué se manifestó su misericordia? Le soltó y le perdonó la deuda. Ya no me debes nada. Pero este no obró de la misma manera. El otro le debía 100 denarios. 100 denarios era el trabajo por un espacio de 3 meses de un jornalero. Se podía pagar. Estaba al alcance, era mucho para él, pero estaba a su alcance pagarlo. No era la misma condición que él había recibido. Era imposible para él de pagar la deuda. ¿Sí? Imposible. El otro sí podía pagar la deuda. Y no obró en misericordia, sino lo metió a la cárcel. Así obramos cuando no podemos perdonar los 100 denarios que nos deben. Cuando nosotros hemos sido perdonados de 10,000 talentos. ¿Hacia dónde nos llevaban nuestros pecados? A una condenación eterna, a un infierno eterno. Y Dios nos perdonó la deuda. Algo imposible de pagar. Nosotros no podíamos haber pagado nuestra salvación. Era algo imposible de pagar. Y Él obró en misericordia. Este pasaje nos ilustra mucho el carácter de Jesús y nuestro carácter de nuestra naturaleza caída. Por eso un creyente que ha sido perdonado obra en perdón. ¿Sí? El que ya ha sido perdonado por Dios refleja ese perdón, perdonando también a otros, obrando en misericordia. Es así como se manifiesta la misericordia. También se manifiesta en ayudas prácticas. Encontramos, por ejemplo, en Proverbios capítulo 19, versículo 17, si fueras tan amable, Olguita, y Santiago 2:13, si fueras tan amable, ¿verdad? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Es una ayuda práctica. A veces uno dice, bueno, le voy a prestar para que Dios me lo devuelva. No obra eso en el corazón de un creyente. Obra el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es movido por su amor. ¿Estamos? Eso es lo que nos mueve. Aunque esto nos lo dice Dios, no es lo que queremos nosotros. También se lo voy a dar para que Dios me lo devuelva. No. Señor, en esa misericordia, en amor a ti, en amor a lo que tú hiciste por mi vida, y en el poder de tu Santo Espíritu, dame la gracia de obrar en amor. Y obramos en misericordia. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que le ha hecho se lo volverá a pagar. Luego dice en Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Como comentábamos hace un rato, ¿qué pasa con aquellos que no hacen misericordia? No han conocido la misericordia de Dios. Y sobre ellos sí recae el juicio. Pero si obramos en misericordia, esta triunfa sobre el juicio. Finalmente Jonás fue, les predicó, se convirtieron, pero se enojó contra Dios. Y después Dios le mostró lo incorrecto de su actitud. La forma como acaba tan abrupto este libro de Jonás que está en el Antiguo Testamento nos hace pensar que Jonás fue a Nínive y no solamente continuó predicándoles, sino instruyéndolos en la palabra del Señor. Porque pasó toda una generación hasta que finalmente vino otra vez el juicio de Dios y acabó con Nínive. Pero suponemos que todo ese tiempo fue gracias a la predicación de Jonás. No se nos muestra, no está escrito en ningún otro libro,
pero lo suponemos por el efecto que tuvo, ¿sí? Entonces, se manifiesta en esta ayuda, pero también la misericordia se manifiesta a través de una actitud de empatía. ¿Qué significa empatía? Yo más bien creo que se debería de llamar enzapatía, o sea, meterte en los zapatos del otro, ¿sí? Sentir lo que el otro está sintiendo, en lo que el otro está siendo afectado. Yo vivo en una colonia donde nos separa un gran abismo. ¿Cómo se llama? Una cima con S. Tiene su nombre, ahorita se me fue. Y del otro lado, una colonia se desgajó. No me acuerdo el nombre de la colonia, pero se desgajó y hubo muchos muertos. No sabes cuánta gente llegaba con agua, llegaba con ayuda, llegaba a tratar de... Había de todo, ¿verdad? Había también quien llegaba con su celular para grabar todas estas escenas, ¿verdad? Pero muchos a ayudar. Se ponían en los zapatos de otros. ¿Qué estarán necesitando? ¿Qué estará pasando por sus vidas? Eso es la empatía. En una ocasión me acerqué a platicar con un misionero y le pregunté, ¿qué en especial te gustaría que orara por ti? Y él me dice, si tú estuvieras como misionero, ¿qué te gustaría que oraran por ti? Y dije, buena respuesta, voy a orar por ti. Y entonces me puse a pensar, si yo fuera misionero, pasaría por esto, necesitaría más gracia de Dios, necesita que me abriera las puertas para hablar de Cristo, y entonces todo esto, presentarlo en oración para este misionero, ¿verdad? Eso es la empatía. Es empatía y es también compasión. Y es ponerme en los zapatos de otro y compartir con las necesidades de otros, con las alegrías de otros, con las penas de otros. Leemos en Romanos el 12:15. Muy bien. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esa es empatía. Me gozo con el que se está gozando, pero también lloro con el que está llorando. Cuando hay alguien que pierde a un ser querido, lo que hacemos al asistir al velorio es esto, empatía. O sea, me imagino el dolor que tú estás pasando, aquí estoy contigo. Quiero acompañarte en ese dolor. Eso es empatía. Eso es obrar en misericordia que se manifiesta en esa empatía, en esa compasión. Sé que no se puede hacer nada, ya el ser partió, pero mira lo que pueda ayudarte y según sea el caso, ¿verdad? Cuando mataron al hijo de mi hija, al esposo de mi hija, llegó una chica y le dijo, mira, yo soy médico pediatra y quiero decirte que lo que necesites para tus hijos, yo te lo voy a ofrendar, no te preocupes por eso, cuentas conmigo para atender a las necesidades médicas de tus hijos. Obró en misericordia y obró en empatía. Y así muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces se manifiesta de estas maneras en nuestra vida práctica. Se manifiesta también en tratar de reconciliar a alguien que ya se ha apartado del Señor o restaurar a alguien que se ha caído. Y esto lo vemos en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restaurarles con espíritu de mansedumbre. Uno podría decir, bueno, ya, él sabrá, ya está grande, edad tiene. No, quizá necesita la ayuda de un ser creyente, de un creyente maduro. Y uno muchas veces por no molestarse, ¿verdad? Ay, a lo mejor lo va a tomar mal y ya no me va a hablar. Y esas son las cosas que a veces pasan. Pero tenemos que ser misericordiosos y alentarlo como yo necesitaría ser alentado si fuera mi caso, con espíritu de mansedumbre, para traerlo nuevamente al Señor y a la comunión con los hijos de Dios, con la iglesia. Es obrar en misericordia, restaurar a la persona, pero siempre con ese espíritu de mansedumbre. Nada más para ilustrarlo, no llego y le digo, es que eres un asqueroso, borracho, pecador, no mereces ser hijo de Dios. No, eso no. Oye, caíste, pero mira, ve con Dios, pídele perdón, levántate, el Señor te va a restaurar, confía en su poder y Él te va a liberar de esa cadena y de muchas otras que hemos cargado con la vida de pecado. Y así alentamos a otros a venir para el Señor. Me acuerdo una vez que gané para Cristo a una persona y empecé a darle seguimiento, y un día, movido por Dios, simplemente de esas cosas que Dios hace, ¿verdad? Que sentí el impulso de hablarle por teléfono y yo dije, ¿a quién le hablo? ¿A quién le hablo, Señor? Y entonces cierro mis ojos y le hago así al teléfono. No, no es cierto. Eran de los que estaban así todavía. Y este amigo me contesta, hola hermano, qué bueno que me llamaste. Y la voz toda así arrastrada, ¿no? Híjole, hasta acá hueles alcohol. Sí, es que mira que me emborraché y que... Pues fui para allá. Esto no es la vida cristiana. Pídele a Dios que te dé victoria sobre este pecado. Como hijos de Dios ya no podemos vivir en esa vida que vivíamos en el egoísmo y en la maldad. Has sido liberado de eso por el poder del Espíritu que hay en ti. Pídele a Dios la liberación. Y Dios se la dio. Y nunca más. Nunca más. Entonces, todo esto te llena de gozo al ver cómo el Señor obra en ese poder, liberándonos de todas esas cosas que nos generan destrucción. La misericordia ayuda al hermano, atiende al hermano y nos mueve nuevamente a vivir en el Señor. Esa es la misericordia movida por el amor. Dios es amor, se refleja en nosotros, se manifiesta a través de nosotros en este tipo de actitudes. Ahora, ¿cuál es la promesa? Dios dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, no es un requisito para salvación, es una evidencia de salvación. Y tú obras en esa misericordia, y esta misericordia también obra en tu favor, de diferentes maneras. Dicho de otra forma, dado a que yo ya recibí esa misericordia, Dios me mueve también a obrar en misericordia con otras personas. Vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dicho de otra manera, el perdón que yo he recibido se refleja en el perdón que yo he dado. Lo que vimos con el pasaje del rey que perdonó de 10,000 talentos y el hombre que no perdonó 100 denarios.
Yo he sido perdonado, por eso también puedo perdonar. Ahora que el Espíritu mora en mí, me da la capacidad para también saber perdonar. Y aquí dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestras ofensas. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco te van a ser perdonadas las tuyas. ¿Cuáles? ¿La de la salvación? ¿La pierdo? No, sino el pecado de no perdonar. ¿Sí? Tienes que perdonar. No estás perdonando, estás pecando contra Dios. Ahí no hay perdón de ese pecado. Tienes que pedirle perdón a Dios por no haber perdonado y perdonar. A eso es a donde aterrizamos con este pasaje. Entonces, esta misericordia, también vemos que el resultado es alcanzará misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia va más allá que la justicia. Triunfa sobre el juicio. Recordemos otra vez Santiago 2.13. Si fuera tan amable, Olguita. Santiago 2.13. 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Como comentábamos, ahí lo tenemos ilustrado con Jonás y Nínive. Dios obró en misericordia porque se arrepintieron. El juicio iba a ser destruido todo Nínive. Y la misericordia triunfó sobre el juicio. Ya no trajo el juicio porque se arrepintieron. Esa es la forma como la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, hay que entender muy bien esto. Un cristiano sin misericordia es una completa contradicción. No hay tal. No podemos obrar así. ¿Qué obró esa persona que no perdonó 100 denarios? ¿Que no conocía a Dios? No podemos obrar así, es una contradicción. Y la dureza es muy peligrosa. No podemos endurecernos a obrar en misericordia ante las necesidades de otras personas. Lo que realmente manifiesta el amor de Dios es precisamente en acciones concretas. La falta de misericordia, lo único que revela es un orgullo espiritual. Y podemos jactarnos de mucho conocimiento, pero para Dios no es lo que sabes, para Dios es lo que vives. Lo tenemos claramente en Santiago. En el 1.12 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Creo que me equivoqué un poco en la cita. Sed hacedores de la palabra. Es ponerla en práctica. La bendición está ahí. Y la bendición la vamos a recibir nosotros, viviendo su palabra. Un soldado en una guerra pues tiene ciertas responsabilidades, pero hubo uno que en una ocasión se acobardó y tenía miedo de matar y tenía miedo de la guerra y tomó la decisión de desertar. Pero cuando alguien desertaba de la guerra, había una pena, tenía que ser ejecutado. Y es que no podía ser de otra manera porque si no entonces todos se acobardarían y todos se irían. Entonces estamos en la guerra. Y en la guerra, si tú desertas, te matamos. O sea que o mueres en la guerra o mueres por desertar. Tú decides, ¿verdad? El caso es que este hombre desertó y lo iban a matar. La madre de este joven fue con el general a suplicarle. Y le dijo el general cuando ella llega, señora, su hijo no merece misericordia. Y entonces ella le dijo, general, si la mereciera, no sería misericordia. Yo le suplico precisamente que haga eso, que tenga misericordia y que no le ejecute. Eso conmovió su corazón de este general y lo soltó. Pero ¿no es eso lo que también nosotros necesitamos? En una ocasión escuché a un predicador
muy famoso, ya falleció, R.C. Sproul, que decía que él tenía una clase y en la clase de teología les había dicho, para el lunes a las 12 de la mañana, a las 12 del día, es el último momento en que recibo el trabajo. Después no lo recibo y quedan perdiendo la nota. Llegó el día, llegaron las 12 de la mañana y hubo varios alumnos que no habían entregado el trabajo. Entonces, algunos empezaron a abogar por el resto y le decían, maestro, pero por favor, tenga misericordia, no nos deje sin la nota, denos un trabajo más, tuvimos mucha actividad y mire que en el seminario pues, pasamos esto y etcétera, ya sabes, ¿no? Faltan pretextos. Muy bien. Entonces, mañana todavía a las 12. Y entonces ya todos se apuraron y le entregaron a las 12. Esto pasó 2 o 3 veces. Luego volvió a pasar y le dice el maestro, les dice, el lunes a las 12 es el último momento en que recibo un trabajo. Y esta vez no habrá más misericordia. El que no lo entregue pierde la nota. Y llegó como de costumbre, porque así es el carácter del hombre, ¿verdad? Ya se habían acostumbrado a que el maestro daba misericordia y tenían un poco más. Y entonces el maestro llega el día y hubo quienes no le entregan. Maestro, tenga misericordia. Yo les dije que ya no iba a haber misericordia. Y entonces llega uno y le dice, maestro, las otras veces sí hubo misericordia y ahora no. Eso no es justo, maestro. Ah, ¿quieres justicia? ¿Quieres justicia? Entonces estás reprobado. Esa es la justicia. ¿Quieres justicia? Estás reprobado. Y esto ilustra un poco lo que es la justicia. Si Dios aplicara la justicia, nosotros nos hubieran mandado al infierno. Tuvo misericordia y nos lo mostró en Cristo y nos dio la salvación. Para que nosotros entonces, ahora que recibimos misericordia, también nosotros podamos reflejar el carácter de Jesús en misericordia hacia otros. Vamos a hacer una oración para terminar. Pues Padre bendito, cuántas gracias te damos por esta lección. Gracias por permitirnos aprender cada vez más de ti. Y gracias porque dejaste escrito todas estas bienaventuranzas que manifiestan el carácter del verdadero cristiano. Gracias, Señor, porque no dejaste algo tan valioso, tan importante como lo es la salvación, a confusión o a ambigüedades, sino a través de pasajes como estos, nos dejas lecciones precisas para examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Gracias, Padre, por tu misericordia, por haber dado a tu Hijo amado Jesucristo para poder perdonarnos de todos nuestros pecados. Y ahora que hemos recibido tu salvación, danos la gracia de poder también manifestar a los que nos rodean la misericordia que necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa misericordia del perdón es impresionante, pero uno podría decir, ¿cuántas veces tengo que obrar en misericordia? Entonces podríamos relacionarlo con el perdón, ¿verdad? Que inicia este pasaje del rey que perdonó 10,000 talentos y el que no quiso perdonar 100 denarios. Empieza diciendo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? 70 veces 7. Siempre. Eternamente. Lo mismo en la misericordia. Que disfruten su domingo y